Pues bien, he elegido este tema porque todos tenemos personas que sufren a nuestro alrededor e inclusive dentro de nuestras familias, dentro de nuestros conocidos. A veces como familia hemos sufrido, a veces sufrimos nosotros. Entonces creo que el dolor es algo familiar y no deseado. Entonces, bueno, pues es un tema que hace tiempo preparé y quería compartirlo con vosotros. La lectura para este tema se encuentra en Mateo 8, capítulo 8, versículos del 23 al 27, ¿vale? Entonces, la lectura se encuentra en Mateo 8, del 23 al 28 y dice así. Y Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Eh, y nos vamos a detener ahí en la lectura. Esta fue la historia de los discípulos que iban siguiendo a su maestro allí donde iba. Iban caminando con él, iban buscando sus enseñanzas, siguiendo sus pasos, su ejemplo, admirando sus palabras, admirando su toque de bondad. Y también puede ser nuestra historia, ¿no? Una historia de búsqueda. ¿Cómo conocisteis cada uno de vosotros al Señor? Esto da para una tarde de testimonios, pero bueno, ahí os lo lanzo. ¿Cuál fue tu experiencia con Él? ¿Por qué decidiste entrar en la barca de la vida con Él? Em, ¿Qué fue lo que te impresionó para que hoy en esta barca sigas estando con Él? Porque Jesús entró en la barca y los discípulos lo siguieron. Pero seguimos en la lectura y dice, y se levantó una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. Sabéis, en nuestro caminar diario se levantan tempestades improvistas que bloquean al ser humano, que a veces nos llenan de frustraciones, porque mis queridos hermanos, nosotros tenemos una hoja de ruta, nos hacemos una serie de expectativas, así va a ser mi día, así van a ser mis años, así van a ser, voy a llegar a la jubilación, me voy a casar, voy a tener hijos, y de repente no habéis vivido que se pega un giro esa barca y empiezan a embestir las olas, que al final hacen que nuestras expectativas pues se vean frustradas, se vean obstaculizadas. ¿Cuál es el dolor que ha inundado en algún momento tu ser o quizás la vida de alguien que tú conoces al cual eres cercano? Y cuando nos metemos en esto del dolor, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por dolor? Porque todos hemos experimentado dolor. En algún momento todos algo nos ha afectado, nos ha dolido. Pero ¿el dolor nos resulta fácil definirlo? Fijaos que es una experiencia dolorosa, compleja y diferente, porque tu dolor puede ser, puede que no sea mi dolor. Entonces, en la comprensión del dolor ajeno, ahí ya vivimos con una barrera. Porque el dolor es personal, es intransferible. Y aunque, bueno, pues todas las lenguas dan un significado al dolor, también en todas las lenguas se aprecia un doble sentido. ¿Y qué es ese doble sentido? Pues como lo leéis en el PowerPoint, el dolor implica una experiencia emocional subjetiva y una experiencia objetiva sensorial desagradable que se asocia a un daño potencial o real en tejidos y órganos. Y ahí cuando ya vemos en algo objetivo, no hay un daño, una herida, una operación, una cirugía, un tumor, algo extirpable, decimos, vale, dolor.
Pero cuando se trata de una experiencia emocional subjetiva que también implica dolor, cuando se trata de ese sufrimiento emocional, ahí ya es muy distinto, muy diferente. Em, por tanto, hay diferencias entre ambos términos, refiriéndonos al dolor por aquello que es constatable, orgánico, fisiológico, pero al sufrimiento como aquello que es de índole psíquica y no menos importante, porque cuando hablamos de sufrimiento y en muchas terapias o en muchos abordajes que ahora se hacen desde el acompañamiento a enfermos, por ejemplo, terminales o agudos o incluso crónicos, em, se hace un abordaje de esta categoría total, atendiendo a que el sufrimiento toca o puede implicar una molestia física, pero también moral, también mental, también social, porque afecta a toda la familia, también espiritual, porque a veces cuestiona o cimbrea, agita los cimientos de nuestra fe. Por eso cuando acompañamos en el dolor, es positivo que acompañemos en todas estas áreas: moral, mental, social, física, espiritual, ¿no? El sufrimiento, por tanto, eh, como os he compartido, no ha de ser parcial, porque recordemos que la persona que sufre lo hace de una manera global. Bien, y si seguimos en la lectura, dice, entonces se acercaron sus discípulos y lo despertaron. En la historia bíblica, Jesús estaba en calma total en medio de una tempestad furiosa, en medio de las aguas embravecidas. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos viviendo esa tempestad? ¿Cómo la vivimos? Cuando el sufrimiento se acerca a tu vida, ¿cuáles han sido tus herramientas? ¿Cuál ha sido tu capacidad de afrontamiento? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante ese sufrimiento? Em, la Biblia nos habla de esa actitud de calma total de Jesús y dice que una de las situaciones por las que Jesús estaba confiado era porque sabía el cuidado de su Padre. Ahora, cuando yo os he lanzado la pregunta, ¿cuál es tu herramienta a la hora de enfrentar el sufrimiento? Bueno, una de nuestras herramientas poderosas es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Pues leemos en Hebreos 4:12 porque dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Pues porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fijaos en este abordaje que hemos dicho holístico, en el que la persona que sufre no solo sufre fisiológicamente, no solo sufre de una manera exterior, sino en lo emocional, en lo moral, en lo mental, en lo social, en lo espiritual. La Biblia es viva, es eficaz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Herramienta poderosa encontramos en el caminar con Cristo, porque dice así, el amor de Cristo en todo nuestro ser es un poder vivificante
Da salud a cada uno de nuestros órganos vitales, el cerebro, el corazón, los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despiertan. Las energías más potentes de nuestro ser se despiertan y entran en actividad. Libra al alma de la culpa, de la tristeza, de la ansiedad, de la angustia. Se agotan las fuerzas de la vida, que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que da salud y vida. Libra al alma de la culpa y la tristeza. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos cuestionado el sufrimiento del otro? Actualmente llevo un caso, no voy a dar demasiados datos porque no me lo permite mi profesión, pero llevo un caso en el que estoy trabajando porque es una persona con un trastorno de personalidad y cuestiona el dolor ajeno. Claro, el dolor ajeno no tiene una lógica. El sufrimiento emocional no tiene una lógica. Entonces, esta persona que yo os comparto ahora, el caso, pues cuestiona el ¿y por qué sufre? Algo habrá hecho. Y ahí, si tú acompañas el dolor de esta manera, ¿qué despiertas en el que te escucha? Ansiedad, culpa, desasosiego. ¿Cuánto cuidado no hemos de, como vehículos que presentan a Cristo, porque le seguimos y somos cristianos, acompañar el dolor de esa manera sincera, revivificante, como lo haría el Señor, revitalizando las energías para que sean una calma ante la culpa, la tristeza, la ansiedad, la angustia? Bien, pero entonces él dormía en medio de la calma. ¿Y cuáles fueron las herramientas de Jesucristo para poder estar dormido en perfecta calma, confiado, sereno? Fijaos, relatando este texto, o sea, relatando este hecho, dice la hermana White en El deseado de todas las gentes, que no era en calidad de dueño de la tierra, del mar, del cielo, como descansaba en paz. Él había puesto ese poder, había depuesto ese poder y afirmaba, aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el amor en el cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad no era su poder, era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, Él nos insta a que podamos confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos en ese momento donde sintieron temor, angustia, miedo, hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. ¿Pero qué hicieron? En sus esfuerzos personales por salvarse, achicaron agua, inquietos, empezaron a preocuparse, se olvidaron de que Jesús estaba en la barca. Y únicamente, espera que aquí no veo por el cartelito mío, y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él pudo ayudarles. Quizás tu último recurso sea presentar a Cristo cuando otra persona esté sufriendo. Quizás tu último recurso cuando atraviesas el sufrimiento sea recurrir a aquel que gobierna todas las cosas. ¿No debería ser ese el primer recurso? No puedo yo, pero Cristo sí.
Fijaos, no podemos apoyar a otros si no, antes no estamos llenos del poder de Él. Si antes no hemos vivido una experiencia de transformación con Él, si antes no hemos experimentado que ese Cristo es real en el sufrimiento y que el poder de la oración es vivificante porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, porque además su palabra y su espíritu modando en nuestra mente nos dirige, nos da la paz, nos da la fuerza. Si antes no hemos experimentado eso, no nos hemos llenado de eso, es difícil que podamos acompañar con plenitud y presentar a ese Cristo de poder a otros que sufren. No será nuestra primera elección. El segundo paso fundamental para acompañar en el dolor es el toque personal. ¿Y qué es ese toque personal? Pues que cuando una persona cercana a ti, conocida, amigo, hermano, familiar, sufre, fijaos, el Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal, porque ese fue el método de Cristo. Cristo no delegó lo que él podía hacer. Podía mandar, pero él no mandó. Él hizo, se acercó, se agachó, untó de lodo sus manos y se las restregó en los ojos del ciego. Él se implicó con cada alma que sufría. Alcanzad a aquellos que os rodean por medio del toque del trabajo personal. Primero, traba relación con él. Visita a la gente, conversa, ora, simpatiza. Así ganarás su corazón. Esa es la obra misionera más elevada que pueda realizarse. Y para hacerlo necesitamos llenarnos con esa fe resuelta y perseverante, con una paciencia profunda, con una paciencia y profundo amor a las almas. Toque personal. Y claro, si hablamos de ese toque personal, pues efectivamente surge esa palabra, la empatía, que suena tan bonita, tan rimbombante, pero que tiene tanto significado y es de tan difícil cumplimiento. ¿Qué es la empatía? La empatía es interesarte por el otro, tratar de ver la realidad no con mis ojos, sino como la vive él, darle comprensión, atención, escuchar los sufrimientos de la otra persona en primer plano. No desde tu plano, sino desde el primer plano, que es desde el que lo sufre, entablando una estrecha amistad, despertando así esa escucha atenta que hace que te intereses por sus preocupaciones antes de darle las soluciones. Empatía es dar palabras al dolor, la desgracia, porque la desgracia que no habla murmura que no puede más en el interior del corazón hasta que lo quiebra. Estas son palabras de Shakespeare en la obra de Macbeth. Dad palabras, permitir que la persona exprese su dolor, que hable, que lo suelte, que pueda hacer esa catarsis. Porque cuando el dolor queda, cuando la duda, el desasosiego está ahí dentro, penetrando, enferma, ¿no? El corazón hace que el sistema inmunológico se debilite.
Existe en el ser humano una necesidad imperiosa de expresar los sentimientos de dolor y de sufrimiento, pero pocos son los oídos que quiere dar, que están dispuestos a dar una escucha atenta, porque a veces nos vemos confrontados con propios dolores, con nuestros propios dolores o experiencias pasadas, porque a veces nos sentimos inútiles a la hora de consolar, pero a lo mejor solo necesita que estés ahí esa persona querida, esa persona conocida, ese familiar. No delegues aquello que puedes hacer tú. El mayor beneficiado vas a ser tú. Recuerda entonces, para poder acompañar en el dolor, primero, cólmate de su poder cada día, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive ese hacer de Cristo tu vida, tu experiencia. Luego establece una relación personal, sincera, con el que sufre. Escucha con sentido. Antes de actuar, escucha sus preocupaciones, sus frustraciones. Y cómo no, después ora por y con el que frustra y con el que sufre. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos como lo hacían los discípulos de antaño y realizarán curaciones, pues la oración del fe salvará al enfermo. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de fe para aferrarnos a las promesas de Dios. La promesa del Señor sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán es tan digna de crédito como en los tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios y nuestra fe debe de apoyarse en todo lo que está envuelve. Los siervos de Cristo son canales de virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes y debemos enseñarles a creer en el gran médico y salvador. El Salvador que quiere que alentemos a los desesperados y a los afligidos para que confíen en su fuerza. Para que confíen en su fuerza. En la palabra de Dios encontramos instrucciones respecto a la oración, especial para el restablecimiento de los enfermos. Y esta parte me gusta mucho y la quiero recalcar. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debiera participar de él sin la debida consideración y entrega. Oraré por ti. Eso es solemne, serio. Estamos abriendo las puertas del cielo, el canal de comunicación con el médico de los médicos. Si decimos que oramos, hagamos de esto un acto de entrega, de adoración, de solemnidad. Una vez oramos por el enfermo sufriente o desconsolado, la segunda parte es familiarizarlo con las promesas de la Biblia, porque en la Biblia hay promesas incondicionales de protección, de cuidado, de amor, de calma. Dice el Salmo 34, os voy a leer algunas de ellas, quizás son las favoritas que a mí me han acompañado en medio del sufrimiento, de la ansiedad. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Hebreos 13:6, así que podemos decir confiadamente, ¿quién es el Señor? El Señor es mi ayudador y no temeré nada que me pueda hacer el hombre.
Familiaricémosle a las personas con estas promesas de paz y de calma. Hay un recurso que yo también empleo en medio de mis terapias y es la oración compartida. La oración con el que sufre, ¿no? Es aquella en la que uno ora y el otro repite poco a poco la oración haciendo varias pausas. Ora uno y el otro repite con tus palabras, con tu entendimiento, la misma oración que el otro ha hecho. Es una oración que une a las personas en un gran vínculo de comunión, edifica y sostiene. Pero ¿cómo hacerlo? Pues primero lee la Biblia, en la Biblia oraciones de personajes del propio Jesús y después llévale a este tipo de oración compartida. Porque como dice la palabra de Dios, la oración de fe salvará al enfermo. Y si el Señor lo levantara, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Confesaos pues vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros en este acto solemne, para que así seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Seguimos en la lectura y dice de nuestro texto de hoy y dice, y él replicó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y es que el miedo, la frustración, el desánimo son los aliados del dolor. Vienen casi como conjuntamente. El sufrimiento acrecienta el miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y si? Y ahí se suscita ese estrés adicional que puede llegar hasta paralizar la vida. Pero el miedo no resuelve los problemas, obviamente que no los agrava. Ahora, ¿cómo poder afrontar estos problemas con realismo y asumir el control de nuestras vidas, de nuestras reacciones emocionales? ¿Cómo ayudar a esa persona a que pueda tomar las riendas de ese sufrimiento, de ese temor? Primero, quizás decirle, exprésame tu dolor de la forma más objetiva posible. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu miedo? Y después animarle a que identifique los momentos en los que este miedo aparece. A partir de qué situaciones concretas aparecen las preocupaciones que le suscitan dolor, que le suscitan ansiedad, sufrimiento, quizás en la noche, quizás antes de afrontar la visita al especialista, animarle a que busque esa relación y enseñemos a la persona después, enseñemos a la persona a que busque en esos momentos los textos recomendados con esperanzas para hacer de ese momento un momento diferente, un momento distinto, un momento en el que la desesperación sea calmada por el médico de los médicos, por el que gobierna todo lo que existe en este mundo. ¿Qué más promesas encontramos en la Biblia? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O en el Salmo 103, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, ayudemos a estas personas desconsoladas, en sufrimiento, a encontrar estas, estas, estas promesas. Otro de los elementos para acompañar al que sufre es compartir tu experiencia. Si tú has pasado por un sufrimiento, si tú has pasado por un momento de desasosiego, si tu vida en algún momento pegó un giro y empezó a entrar ese agua en la barca, seguro que encontraste un texto que te ayudó, que te sostuvo. Seguro que puedes ser de consuelo y puede tu experiencia edificar a otros. Hace años atrás, en mi barca también entró el agua y, y cambió y dio un giro radical y sentí que desesperaba. Pero entonces el Señor nuevamente me regaló una esperanza y me hablaba cada día mediante este texto que formó parte de mi consuelo constante. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ese fue mi texto, esa fue mi experiencia. Ese fue mi Señor hablándome. Comparte tu experiencia para ayudar también a aquel que sufre. El apóstol Pablo se daba ánimos también pensando en las promesas divinas. El texto de Romanos 8 es hermosísimo, es una lección ante la adversidad hermosa que os invito a reflexionar en él porque no tiene desperdicio alguno. Dice, de hecho considero de que nada se compararán los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Dice, así que no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloriosa y eterna, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos ya en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y entonces sobrevino, voy a pasar esto, entonces sobrevino una gran calma, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar y vino una completa calma. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él, Él obra, Él salva, Él detiene las tempestades. A lo mejor no eh, externamente, pero detiene tu tempestad interior. Él tiene esa capacidad si tú se lo pides. Acuérdate de la palabra, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y entonces decían los hombres maravillados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sí, queridos hermanos de Huesca, la vida de cada hombre testifica de las verdad de las escrituras. La vida somos un libro abierto de testimonio viviente para todos aquellos que tenemos alrededor. Y en medio de estos tiempos de ataque a familias, de sufrimiento constante, de pruebas,
Somos una vida que testifica. ¿Cómo? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo deseo ser ese sol de justicia, esa hermosa paz y esperanza para los corazones que sufren. Yo deseo que podamos con nuestras palabras ser refrigerio para la mente, consuelo para el cuerpo que sufre y el alma que está apesadumbrada. Que nuestra testificación sea para llevar ese espíritu a la paz y al gozo y al entendimiento, queridos hermanos, de que todavía lo mejor está por llegar.